Aún recuerdo el olor a hierro húmedo y a humo que se mezclaba con la brisa del mar. Normandía seguía ardiendo, aunque las bombas ya habían callado. Caminé entre los restos de un mundo que había dejado de existir, buscando un nombre entre miles de cuerpos sin rostro. No sabía si lo encontraría, o si, al hacerlo, algo dentro de mí también moriría. Las olas golpeaban la costa con un ritmo fúnebre, como si quisieran arrastrar la memoria de lo ocurrido. Entre los cascos rotos, los casquillos vacíos y las mochilas abiertas, algo llamó mi atención. Un pequeño cuaderno cubierto de arena, con la tapa rasgada y las páginas manchadas de barro y sangre. Lo tomé con manos temblorosas, sintiendo que aquel objeto tenía un peso que no venía del papel, sino del alma. En la primera página aún podía leerse un nombre escrito con trazo firme, aunque el agua lo había intentado borrar. Samuel Delacroix, mi hermano. La tinta había llorado junto con la lluvia. Por un instante, el ruido de la guerra desapareció. Solo quedamos él y yo, separados por la muerte y unidos por esas páginas. Me arrodillé entre los restos del desembarco, rodeado de silencio y ruinas. Cada línea escrita era una voz que volvía desde el más allá, un eco de sus pensamientos antes del final. No sabía si tenía la fuerza para leerlas, pero algo dentro de mí me obligaba a hacerlo. Era su última forma de seguir vivo. Mientras el viento levantaba el polvo de la playa, abrí el cuaderno y comencé a leer. La letra de Samuel temblaba, como si hubiera escrito cada palabra con miedo, pero también con esperanza. No imaginaba que esas páginas serían lo último que quedaría de él, ni que, al leerlas, su voz volvería a hablarme desde las ruinas del D-Day. Nunca imaginé que volvería a pisar esta playa. Las huellas del desembarco aún están grabadas en la arena, igual que las cicatrices en mi alma. Cuando los cañones callaron, yo seguí oyendo su voz, la de Samuel, mi hermano. Vinimos juntos a luchar por un mundo libre, pero solo uno de nosotros regresó con vida. O eso creí, hasta encontrar aquel cuaderno que lloraba entre las ruinas del D-Day. Lo abrí con miedo. Las páginas estaban húmedas, rotas, manchadas por el barro y la sangre, pero aún respiraban. Cada palabra escrita parecía vibrar con un pulso invisible, como si su corazón siguiera latiendo allí, atrapado entre la tinta y el silencio. No era un simple diario de guerra, era una despedida, un testamento de lo que fuimos antes de que la guerra nos devorara. Mientras pasaba las hojas comprendí que ese cuaderno no solo contenía sus últimos días, sino también los míos. Era la memoria de dos hermanos que compartieron la misma trinchera, el mismo miedo y la misma esperanza rota. Samuel me hablaba desde esas líneas, y cada palabra suya me devolvía al instante en que lo perdí. Si estás aquí, te invito a quedarte y escuchar su voz. Suscríbete a este canal para no perder las historias que la guerra intentó enterrar. Deja tu me gusta si sientes el peso de la memoria y comenta desde qué ciudad me escuchas, porque cada historia que recordamos es una vida que vuelve a respirar. Esta es la última carta de un hermano que nunca regresó. La marea había bajado, pero el mar seguía trayendo fragmentos de aquel día. Cascos deformados, cartas sin dueño, trozos de uniformes que parecían flotar como fantasmas. Caminaba lentamente entre ellos, con el cuaderno de Samuel apretado contra el pecho, temiendo que el viento se lo llevara como lo había hecho con él. Cada paso crujía sobre restos invisibles, como si pisara huesos del pasado. El sol, apenas filtrado por las nubes grises, iluminaba la costa con un resplandor triste, casi sagrado. Había visto muchas veces el amanecer en silencio, pero nunca así, tan inmóvil, tan lleno de voces que el mundo había olvidado. En la distancia, el sonido de las olas se mezclaba con el zumbido metálico de los recuerdos. Abrí el cuaderno por la primera página legible. Su letra era firme, aunque la lluvia la había querido borrar. Decía, 6 de junio de 1944. Si alguien encuentra esto, no lo devuelva. Que lo lea, que sepa lo que vimos y lo que dejamos atrás.
Me quedé mirando esas líneas durante un largo rato. Era tan propio de él. Escribir con el alma aunque el miedo le respirara en la nuca. Samuel siempre había sido el valiente. El que sonreía antes de una tormenta, el que compartía su pan incluso cuando el estómago rugía de hambre. Cuando los aviones alemanes pasaban sobre nuestras cabezas, él levantaba la mirada y murmuraba: «Si salimos de esta, escribiré todo lo que vi, para que mamá sepa que no morimos en vano». Sus palabras eran una promesa, y aquel cuaderno era la prueba de que había cumplido. Mientras leía, sentía que estaba allí otra vez, entre la niebla del amanecer, escuchando los gritos, las explosiones, el sonido seco de los disparos que cortaban el aire. Cada palabra suya tenía el eco de una bala perdida. El mar está lleno de cuerpos, pero aún así parece tranquilo, como si quisiera olvidar lo que hizo. Yo no puedo. Leí esa línea 3 veces. Era él, completamente él, observador, sensible, condenado a sentir más de lo que debía en medio del horror. El viento giró y levantó polvo mezclado con ceniza. Por un instante, creí oler su perfume, aquel jabón barato que usábamos en el campamento. Me arrodillé y cerré los ojos. No era el viento, no era la memoria. Era Samuel, hablándome desde las palabras. Cada página era una herida abierta que no dejaba de sangrar. Nos dijeron que sería rápido, que los alemanes no resistirían mucho. Pero el fuego no distingue rostros. Vi caer a uno de los nuestros con la sonrisa aún en los labios. Me miró y dijo: «Dile a mi hermano que fue un honor. No recuerdo su nombre, pero no he podido olvidar sus ojos». La voz de mi hermano temblaba a través del tiempo. Me senté en la arena húmeda, sin fuerzas. A mi alrededor, los restos de la guerra parecían observarme, como si esperaran que yo también escribiera algo, que dejara mi propia confesión. Pero no podía. Solo podía leer, y en cada línea, sentir que Samuel aún respiraba entre las ruinas. Cuando cerré el cuaderno, el silencio se volvió insoportable. Miré el horizonte. El mar seguía moviéndose, indiferente, eterno. Pensé en las miles de cartas que jamás llegaron a destino, en los nombres que se borraron de las lápidas antes de ser tallados. Apreté el diario contra mi corazón y supe que aquello no era el final, sino el comienzo de algo que debía entender. Las últimas páginas aún me esperaban. Esa noche no pude dormir. El cielo sobre Normandía seguía ardiendo con un resplandor lejano, como si la guerra aún se resistiera a morir. Me refugié dentro de una vieja iglesia derrumbada, con el cuaderno entre las manos. Las paredes olían a humedad, pólvora y oraciones interrumpidas. Encendí una vela encontrada entre los escombros y volví a leer. No podía evitarlo. Era como si temiera que, al cerrar el cuaderno, Samuel desapareciera de nuevo. Las páginas siguientes estaban ennegrecidas por el humo, pero entre las manchas aún se distinguían palabras. Nos lanzaron al infierno sin saber si veríamos la luz otra vez. El agua del mar se volvió roja. Muchos no llegaron ni a tocar la arena. Pensé en ti, hermano. Pensé que si moría aquí, quería que al menos mi voz te encontrara. Me quedé inmóvil. Aquella voz escrita era tan real que casi pude escucharla respirando entre las sombras. El fuego que había devorado parte del cuaderno parecía haberlo purificado, como si el dolor de cada línea hubiera ardido para poder sobrevivir. Samuel escribía con una calma que me dolía, la serenidad de quien ya ha aceptado que no saldrá vivo. Cada frase era una despedida disfrazada de relato. El capitán cayó a pocos metros de mí. Intenté arrastrarlo, pero el mar se lo llevó. Sentí que todo lo que era desaparecía con él. A veces creo que la guerra no nos mata, solo nos borra poco a poco, hasta que ya no recordamos quiénes éramos. Su letra se volvía más débil con cada párrafo. Las palabras temblaban, como si la mano que las escribía ya estuviera fría. Me pregunté cuántas veces había intentado escribir sin poder ver, cubierto de arena, con los dedos entumecidos por el miedo. Aún así,
Siguió escribiendo. Eso era lo que más me dolía. Su necesidad de dejar constancia, de que alguien, algún día, lo escuchara. Tal vez escribía para mí. Tal vez siempre lo hizo. El viento entró por las grietas del techo, apagando la llama por un instante. En la penumbra, la portada del cuaderno parecía respirar. Me acerqué a la ventana rota. La playa seguía allí, muda y gris. Pensé en todos los diarios que quedaron sin ser hallados, en las voces que nunca fueron leídas. Samuel, de algún modo, había vencido al olvido. Si lees esto, significa que la suerte me abandonó, pero no la esperanza. No llores por mí. Lucha por recordar. El olvido es la segunda muerte, y no quiero morir 2 veces. Tuve que cerrar los ojos. Su voz, tan clara, atravesó los años y me quebró. ¿Cómo se sigue viviendo después de leer una frase así? Afuera, comenzó a llover. Las gotas caían sobre el techo roto y se colaban por los huecos, golpeando las páginas con un sonido leve, como si el cielo también llorara su ausencia. Acaricié las palabras con la yema de los dedos, temeroso de que se disolvieran bajo el agua. Era como tocar su piel por última vez. Pensé en nuestra infancia. En las tardes junto al río, cuando escribíamos historias de héroes y aventuras sin imaginar que un día seríamos parte de una guerra real. Samuel siempre decía que escribir era su forma de no tener miedo. Ahora entendía que era verdad. En medio del caos, la palabra fue su refugio. La vela se apagó del todo, y el silencio llenó la iglesia. Afuera, el viento rugía como un animal herido. Cerré el cuaderno lentamente. Por primera vez, sentí que no era yo quien lo sostenía, sino él quien me sostenía a mí. Samuel estaba allí, entre líneas y ruinas, tan vivo como nunca, y comprendí que aquella voz que había sobrevivido al fuego, ahora me pertenecía. A la mañana siguiente, cuando la primera luz se filtró entre las ruinas, salí de la iglesia con el cuaderno en el bolsillo del abrigo. El aire olía a hierro y sal, a pólvora vieja y tierra mojada. Las gaviotas volaban en círculos sobre la costa, gritando como si quisieran despertar a los muertos. Caminé hacia el mar, siguiendo las huellas que la marea aún no había borrado, imaginando que eran las suyas. El agua me rozó las botas y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Miré alrededor. El paisaje era un cementerio sin lápidas. Restos de barcas hundidas, chalecos salvavidas desgarrados, cascos vacíos que reflejaban la luz del amanecer. En cada objeto había una historia, un nombre, un último pensamiento. Pero solo yo llevaba la voz de uno entre mis manos, la de Samuel. Abrí el cuaderno otra vez. La brisa movía las páginas como si alguien invisible las hojeara conmigo. En una de ellas leí: dicen que el mar limpia, pero no borra. Las olas traen de vuelta todo lo que intentamos olvidar. Si alguna vez regresas aquí, hermano, no busques mi cuerpo. Búscame en el ruido del viento, en el olor de la lluvia, en el temblor de la arena. Sus palabras me hicieron temblar. Era como si hubiera sabido que un día yo estaría allí, buscándolo entre los ecos del silencio. Me arrodillé y toqué la arena húmeda. Cerré los ojos. Por un instante, sentí su presencia, tan clara como cuando estábamos en casa, jugando a escondernos entre los campos. «Hermano», susurré, pero el viento respondió con un murmullo que parecía su voz. «Estoy aquí», me pareció escuchar. Abrí los ojos con el corazón latiendo con fuerza. No había nadie, solo el mar respirando. El diario se manchó de gotas de rocío. Las letras se deformaron como si volvieran a llorar. En otra página, encontré un dibujo, un bosque, 2 figuras de niños corriendo bajo la lluvia. Debajo, Samuel había escrito: «Si algún día olvido por qué lucho, que este recuerdo me lo recuerde». Me quedé mirando esa imagen durante minutos. El trazo era torpe, apresurado, pero tenía una pureza que ninguna guerra pudo destruir. Caminé hasta las rocas, donde el agua rompía con más fuerza. Allí encontré algo semienterrado, una placa metálica con su número de identificación.
El metal estaba oxidado, pero el nombre aún era legible. S. Delacroix. Mis rodillas cedieron. Lo sostuve con ambas manos, sintiendo que al fin había encontrado una parte de él. No su cuerpo, no su rostro, pero sí su huella. La culpa me atravesó como un disparo. Recordé la última vez que nos vimos, antes del desembarco. Él me dio una palmada en el hombro y dijo: «Si me pasa algo, no te detengas. Alguien tiene que contar la historia». Yo reí, creyendo que exageraba. No respondí. Y ahora, sus palabras se cumplían con una precisión cruel. Me senté sobre la arena con la placa y el cuaderno en el regazo. El mar golpeaba las rocas con furia, levantando una neblina salada que cubría mis mejillas. No supe si era lluvia o lágrimas. En ese momento, comprendí que la guerra no termina cuando los cañones callan, sino cuando alguien es capaz de recordar a los que ya no pueden hablar. No quiero ser un héroe, hermano. Solo quiero volver a casa. Esa línea me desgarró. Tan simple, tan humana. La guerra lo había convertido en una sombra, pero en esas palabras seguía siendo el mismo niño que se escondía detrás de mí cuando tenía miedo de las tormentas. Me quedé allí hasta que el sol comenzó a caer. Las sombras se alargaron sobre la playa, y el viento empezó a llevarse mis huellas, como había hecho con las suyas. Cerré el cuaderno, lo sostuve contra mi corazón, y juré en silencio que cumpliría su deseo. Contar su historia, para que su voz nunca se apagara entre las ruinas del D-Day. La noche cayó de nuevo sobre Normandía, lenta y pesada. Me refugié en una cabaña abandonada junto a la colina, donde aún se escuchaban los ecos lejanos de los disparos. El viento soplaba entre las tablas rotas, haciendo vibrar las sombras en las paredes. Encendí un fuego débil con trozos de madera húmeda y volví a abrir el cuaderno. El humo se mezclaba con el olor del papel viejo, y me pareció sentir el aliento de Samuel entre las llamas. En la primera página que logré leer había una mancha oscura en forma de mano. Tal vez era barro, tal vez no. Debajo, su letra firme decía: «He dejado de distinguir entre el día y la noche. Aquí el tiempo no existe, solo el ruido. A veces pienso que la guerra es una máquina que tritura recuerdos. Pero aún me acuerdo de ti, de mamá, de la voz del río». Sus palabras eran sencillas, pero tenían la fuerza de una plegaria. Pasé las páginas con cuidado, temiendo que se deshicieran bajo mis dedos. Cada línea parecía escrita con el último aliento. No hay lugar para el miedo cuando el cielo cae sobre ti, pero sí para la esperanza. A veces la encuentro en las miradas de los hombres que aún respiran a mi lado. A veces en el silencio, cuando pienso que quizás alguien, algún día, lea esto. Era como si me hablara desde la eternidad, y lo hacía. El fuego crepitó, y el sonido me hizo imaginar el estallido de una granada. Cerré los ojos, pero no podía huir de su voz. Samuel había empezado a escribir no para salvarse, sino para dejar un rastro. Cada palabra era una cuerda lanzada al futuro, y ahora yo era quien la sostenía. En una de las páginas más dañadas, casi ilegible, alcancé a descifrar: «He visto cosas que no deberían existir. La tierra se mueve con los cuerpos que caen. Pero lo que más duele no es la muerte, sino el silencio después. Ese silencio que parece infinito». Sentí un escalofrío recorrerme el alma. La guerra no solo lo había matado, lo había disuelto en el vacío. Me pregunté cómo había tenido fuerzas para seguir escribiendo cuando todo a su alrededor era destrucción. Cada trazo parecía una rebelión contra el olvido. Acaricié la hoja con la punta de los dedos, como si pudiera devolverle el calor que había perdido. «Hermano», susurré, «yo también escucho ese silencio ahora». Entonces vi algo que me detuvo el corazón. Entre las últimas páginas, una nota doblada, escrita con tinta diferente. La abrí con cuidado. Era la única parte del diario que no estaba dañada por el fuego. «Si lees esto, significa que la guerra ya me encontró. No busques mi tumba, porque no la habrá. Pero si alguna vez ves el mar, sabrás que sigo allí. No estoy lejos.
solo un poco más allá de la marea. Las lágrimas empañaron las letras antes de que pudiera terminar. La vela se consumía, y el fuego se apagaba poco a poco. El viento colaba su lamento por los huecos de las paredes, y la cabaña entera parecía respirar. Me di cuenta de que no estaba solo. No de verdad. Samuel estaba en el aire, en las palabras, en la madera que crujía, en el temblor de mis manos. Tomé su placa de identificación y la puse sobre la página abierta. La luz del fuego reflejó su nombre una última vez. Sentí algo dentro de mí romperse, pero no en dolor, sino en claridad. Había venido buscando su cuerpo, y lo que encontré fue su voz. Una voz más viva que cualquiera de los hombres que aún quedaban. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando el techo con un ritmo suave, casi compasivo. Pensé en lo que había escrito. No estoy lejos, solo un poco más allá de la marea. Miré hacia el mar, invisible en la oscuridad, y supe que tenía razón. Samuel no estaba muerto. Estaba esperándome, en algún lugar donde las olas nunca se detienen. El amanecer llegó gris y silencioso, como si el mundo contuviera la respiración. El fuego de la noche anterior se había extinguido, dejando un rastro de ceniza que se mezclaba con la arena del suelo. Guardé el cuaderno en mi chaqueta y salí al aire húmedo. Cada paso que daba crujía sobre los restos de la guerra. Los tanques oxidados, las botas abandonadas, los cascos deformados. Todo parecía observarme, como testigos mudos del último día de mi hermano. El mar, a lo lejos, brillaba con una calma engañosa. Caminé hacia él siguiendo las palabras del diario, las últimas líneas que había leído una y otra vez durante la noche. No estoy lejos, solo un poco más allá de la marea. Esas palabras me guiaban como una brújula. No sabía si lo hacía por fe, por locura o por amor. Tal vez por las tres cosas. A medida que me acercaba a la costa, el viento aumentaba, arrastrando consigo un murmullo que parecía pronunciar su nombre. Samuel. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me detuve, cerré los ojos y escuché. Entre el rugido de las olas, juraría que oí su voz, suave, casi infantil. Aquí. Abrí los ojos bruscamente. No había nadie, pero el mar seguía agitándose como si respirara. Llegué a un pequeño promontorio donde la tierra se abría en una grieta profunda. Allí, entre las piedras, algo brilló bajo la luz pálida del sol. Me agaché y aparté la arena con las manos. Era un botón metálico, con el mismo emblema de su uniforme. Lo reconocí al instante. Lo había cosido yo mismo, días antes del desembarco. Sentí el pecho apretarse. Era una señal. Me quedé allí, inmóvil, observando las olas romper contra las rocas. Pensé en todo lo que Samuel había escrito, en el miedo, la esperanza, la resignación. Entendí que no escribía para ser recordado, sino para que su historia sirviera de espejo a los que sobrevivimos. Era su manera de decirme que la guerra no se gana matando, sino recordando. Saqué el cuaderno y lo abrí por la última página, esa donde la tinta apenas se distinguía. Las letras parecían heridas secas. Si alguna vez llegas aquí, hermano, deja mi nombre en el agua, no para que me encuentre el mundo, sino para que me encuentre la paz. Leí esa frase una y otra vez, hasta que el viento la arrancó de mis labios. Comprendí entonces lo que debía hacer. Tomé su placa de identificación y la sostuve entre los dedos. El metal estaba frío, pero sentí que palpitaba, como si aún tuviera vida. Caminé hacia la orilla. Las olas me golpeaban las piernas, arrastrando la arena bajo mis pies. Respiré hondo y con las manos temblorosas lancé la placa al mar. El sonido del agua tragándola fue suave, casi piadoso. En ese instante algo cambió. El viento cesó. El mar se volvió liso, como un espejo. Durante unos segundos que parecieron eternos, juraría haber visto su reflejo en la superficie. Samuel, con su sonrisa tranquila,
tal como la última vez que lo vi. No dijo nada, solo me miró. Y luego el mar se cerró, devolviéndome un silencio tan puro que dolía. Caí de rodillas. Lloré sin contenerme, dejando que las lágrimas se mezclaran con el agua salada. No era tristeza lo que sentía, sino una paz que nunca había conocido. Como si, por fin, ambos hubiéramos cumplido con algo que la guerra no pudo destruir. Su voz ya no estaba en el cuaderno. Estaba en mí. Cuando el sol rompió las nubes, la playa se iluminó con un brillo dorado. Las ruinas parecían menos oscuras, menos tristes. Me quedé mirando el horizonte, y por primera vez desde que empezó la guerra, respiré sin miedo. Sabía que Samuel no se había ido del todo. Él era el mar, el viento, el eco en mi voz cada vez que pronunciaba su nombre. Y comprendí que mientras alguien recuerde, ningún hermano muere realmente. Dejé la playa al amanecer. El mar seguía rugiendo a mis espaldas, pero ya no lo oía como antes. Aquella voz que me había perseguido durante días se había vuelto serena, casi maternal. Sentí que Samuel me acompañaba, no como un fantasma, sino como una calma profunda que me guiaba paso a paso. La guerra seguía en marcha más allá del horizonte, pero yo sabía que mi batalla había terminado. El camino hacia el pueblo era una herida abierta. Casas reducidas a esqueletos, árboles carbonizados, olor a muerte en cada esquina. Los pocos aldeanos que quedaban caminaban en silencio, con la mirada perdida. Nadie preguntaba, nadie lloraba. Era como si todos hubieran aprendido a respirar dentro del dolor. Yo era uno más entre ellos, con un cuaderno en el pecho y un hermano en la memoria. En el borde del camino encontré un convoy aliado detenido. Soldados agotados fumaban en silencio, mirando el vacío. Uno de ellos, un joven con el uniforme cubierto de barro, me preguntó si había perdido a alguien. No supe qué responder, solo asentí. Me ofreció agua y me dijo, «Al menos lo encontraste». No entendió cuánto significaban esas palabras. No lo encontré con vida, pero lo encontré, y eso bastaba. Me senté junto a una carreta destrozada y abrí el cuaderno una última vez. Las páginas estaban frías, endurecidas por el salitre, pero aún guardaban su aliento. Leí las primeras líneas, las mismas que había visto el día en que lo hallé. Si alguien encuentra esto, que no lo devuelva, que lo lea, que sepa lo que vimos. Y supe que lo haría, que lo contaría todo, que la historia de Samuel no moriría conmigo. En el cielo, una bandada de aves cruzó las nubes como si buscara un lugar donde posarse. Me quedé mirándolas, recordando lo que él solía decir. Las aves siempre vuelven, aunque el viento las pierda. Tal vez por eso había regresado yo. Tal vez la promesa que nos unía era más fuerte que la guerra misma. Llegué al puerto por la tarde. Los barcos esperaban anclados, algunos cargados de suministros, otros de ataúdes envueltos en banderas. El agua del muelle reflejaba el fuego lejano de la costa. Me quedé mirando las olas golpear los pilares de madera, pensando que en algún lugar, bajo esa misma corriente, descansaba su placa, girando eternamente entre la arena. Un oficial se acercó y me preguntó mi nombre. Cuando lo dije, levantó la vista con un gesto de reconocimiento. Buscó entre unos papeles y me entregó una carta arrugada. Fue encontrada entre los restos del batallón. La abrí con manos temblorosas. Era su letra, breve, escrita apresuradamente. Si llego tarde, no me esperes. La guerra es más grande que nosotros, pero el amor que te tengo no conoce frontera. No pude contener las lágrimas. Era como si la vida me hubiera devuelto su voz una última vez. Esa noche dormí en el muelle, con el cuaderno bajo la cabeza. Soñé que volvíamos a casa juntos, caminando por los campos verdes, riendo, sin fusiles ni uniformes. Al despertar, comprendí que el sueño era un regalo, una despedida amable. Ya no sentía rabia, solo gratitud. Samuel había muerto como soldado, pero había vivido como hermano. Cuando el barco partió al día siguiente, me quedé mirando la costa, hasta que desapareció bajo la niebla. Normandía se alejaba,
pero su historia seguía conmigo. En mi mente oía su voz, lucha por recordar, y prometí hacerlo, no solo por él, sino por todos los que quedaron bajo esa arena silenciosa. Mientras el viento hinchaba las velas y el horizonte se abría ante mí, saqué el cuaderno y lo sostuve contra el pecho. Sentí el pulso de la madera, el rumor del mar, el eco de su nombre. Cerré los ojos y susurré: «Regresamos, hermano». Y por un instante, entre el vaivén de las olas, creí sentir una mano sobre mi hombro, ligera, cálida, viva. Han pasado semanas desde que dejé Normandía atrás, pero sigo oyendo el mar cada noche. No importa dónde me encuentre, en el tren, en un puerto o bajo un techo desconocido. El sonido está ahí, constante, como un corazón que late bajo la tierra. A veces creo que el mar no es un lugar, sino una memoria. Y en esa memoria Samuel sigue hablando. El cuaderno nunca se aleja de mí. Lo llevo envuelto en tela, protegido del polvo y la lluvia, como si fuera algo sagrado. Lo abro cada día, no para leerlo, sino para escuchar el silencio que deja entre las páginas. Ese silencio tiene forma, tiene peso. Es el eco de todos los que ya no están. A través de él aprendo a vivir con lo que la guerra no me quitó, la capacidad de recordar. Regresé al pueblo donde nacimos. Nada es igual. Las calles huelen distinto, y las voces que antes llenaban las casas ahora son susurros. Mamá me miró sin hablar cuando crucé la puerta. En sus ojos vi la pregunta que temía. ¿Dónde está? No tuve que responder. Ella lo entendió al ver el cuaderno en mis manos. Lo abrazó contra su pecho, como si abrazara su alma, y lloró por fin sin miedo. Pasamos la noche leyendo juntos, despacio, como si las palabras pudieran romperse. Cada línea era una ventana a su voz, una caricia de alguien que ya no podía tocar. Cuando terminamos, mamá lo besó y lo dejó sobre la mesa. «Ahora sé que no murió solo», dijo. Yo asentí, pero dentro de mí supe que no había muerto del todo. Los días siguientes fueron extraños. La gente del pueblo venía a nuestra casa para escuchar fragmentos del diario. Querían saber qué había visto Samuel, qué había sentido, qué había escrito antes del fin. No hablaban de heroísmo ni de victorias, sino de miedo, de amor, de fe. Y poco a poco, entendí que aquel cuaderno no era solo su historia. Era la nuestra. Una tarde, llevé el cuaderno a la colina donde solíamos jugar de niños. El viento soplaba fuerte, trayendo consigo el olor del río. Me senté en el mismo lugar donde él me había dicho una vez: «Algún día escribiré algo que el mundo no olvide». Sonreí. Lo había hecho. Y pensé que quizás el mundo no necesita monumentos, sino palabras. Desde entonces, escribo. No con la fuerza de Samuel, pero con su voz dentro de mí. Escribo sobre la guerra, sobre los hombres que se perdieron, sobre las madres que esperan cartas que nunca llegan. Escribo para que nadie olvide, para que su sacrificio tenga sentido. A veces, cuando la pluma tiembla, siento que su mano guía la mía. He aprendido que sobrevivir no significa seguir vivo, sino aprender a cargar con los nombres de los que ya no están. Samuel me enseñó eso sin saberlo. Su diario fue un puente, una despedida, una promesa cumplida. No hay día que no lo lea y encuentre algo nuevo, una palabra que antes no había visto, una voz que vuelve. Esta mañana, antes de salir de casa, lo abrí por la última página. La tinta estaba casi borrada, pero aún podía leerse una frase que jamás había notado. «Si mis palabras llegan a alguien, entonces no morí». Me quedé inmóvil, con el sol entrando por la ventana, y sonreí. Porque sí, llegaron. Llegaron a mí, a mamá, al pueblo, y ahora a todos los que escuchan. Cuando cierro los ojos veo Normandía otra vez, pero ya no hay ruinas ni humo. Solo la playa vacía, el mar tranquilo, y una figura de espaldas que se aleja lentamente hacia el horizonte. No la llamo. No necesito hacerlo. Sé que es Samuel, y sé que, de algún modo, seguimos caminando juntos, entre las voces que la guerra nunca pudo callar.
A veces pienso que todos dejamos un cuaderno atrás. No siempre de papel, ni con palabras, sino con gestos, miradas, silencios que alguien recogerá cuando ya no estemos. El de Samuel fue literal, pero también fue un espejo donde descubrí quién era yo. No volví de la guerra siendo el mismo, nadie lo hace, pero regresé con algo que muchos perdieron, una voz que aún respiraba entre la ceniza. Guardo su diario en una caja de madera, junto a una fotografía nuestra. No lo abro todos los días, pero sé que está ahí, esperándome. A veces, cuando el viento sopla del norte y trae olor a sal, cierro los ojos y escucho. El mar sigue hablando en su idioma antiguo, y entre sus olas oigo su risa, su promesa, su despedida. Samuel vive allí, donde la memoria se confunde con el cielo. Escribo estas últimas líneas para ti, hermano, para que sepas que tus palabras cumplieron su destino, que tu voz no se apagó, y que, mientras alguien lea tu historia, seguirás caminando conmigo, más allá del ruido, más allá de la guerra, en ese lugar donde el silencio ya no duele,